Después de graduarse de la universidad, mi hijo se quedó en otra ciudad para trabajar. A finales de año, llamó temprano para decir que traería a una novia a casa ese año. Como otros padres, después de que mi hijo se graduara, mi mayor preocupación era su matrimonio. Cuando escuché esta buena noticia, me llené de alegría al instante. Después de todo, mi esposo había estado ausente durante tantos años, y yo había criado sola a mi hijo con tantas dificultades. Mientras pudiera verlo casarse y formar una familia, mi misión estaría cumplida. El día que mi hijo regresó, vi a una mujer extraordinariamente hermosa con él. Era alta, y aunque llevaba una chaqueta gruesa de plumas, no podía ocultar su esbelta figura. También era increíblemente encantadora. No encontrarías a nadie tan hermosa como ella en ningún lugar de la zona, era como una celebridad. Aunque tengo más de 50 años y he visto a muchas mujeres, ver a la novia de mi hijo me dejó sin palabras. Hola, tío. Me llamo Isabella y soy la novia de Javier. Quizás la timidez fue la causa del rubor de la mujer. Recuperé la conciencia y tosí rápidamente para disimular mi vergüenza. Desde que falleció mi esposo, he estado sola durante tantos años. Cuando necesitaba sexo, recurría a vídeos cortos. Ahora, al ver a una mujer incluso más hermosa que las de esos vídeos frente a mí, no pude evitar perder la concentración por un momento. Los invité a los dos a casa y charlamos mucho durante la cena. Descubrí que Isabella era de la ciudad, sus padres eran altos funcionarios del gobierno y ella era su única hija. Al oír esto, no pude evitar sentir que mi hijo no era digno de Isabella. Después de todo, como anciano, no tengo mucho que ofrecer, salvo unas pocas decenas de miles de yuanes en ahorros. Esa noche, la joven pareja se fue a dormir a la habitación de al lado. Pero yo estaba en la cama, dando vueltas en la cama, sin poder dormirme. En cuanto cerré los ojos, solo podía pensar en Isabella. Me senté a la cabecera y encendí un cigarrillo, reprendiéndome en silencio. Es la novia de mi hijo, y como su futuro suegro, no debería tener esos pensamientos. Justo cuando reprimía el pensamiento, oí el crujido de una cama en la habitación de al lado. También, los sonidos de mi hijo e Isabella. Para empezar, esta casa no está insonorizada, y la voz de Isabella sonaba un poco fuerte. Inmediatamente sentí algo. Apagué el cigarrillo, pero no pude contenerlo y metí la mano bajo las sábanas. A la mañana siguiente, me desperté temprano para preparar la cena. Entré en la cocina y vi una figura ocupada. Era Isabella, ajetreada en la cocina, preparando el desayuno. Como la calefacción estaba encendida, llevaba un suéter ajustado y pantalones grises de yoga. Combinado con el aroma que emanaba, no pude evitar reaccionar al verla. Tío, ¿te has levantado tan temprano? Al verme, Isabella me saludó mientras se ocupaba de su trabajo. Isabella, yo me encargo del desayuno. Puedes volver a dormir. Aunque Isabella era la novia de mi hijo, seguía siendo una invitada. No tenía sentido pedirle a una invitada que cocinara. Isabella sonrió levemente y me empujó a sentarme en el sofá de la sala. Me explicó, tío, por favor, siéntate. Mis padres me dijeron específicamente que fuera diligente antes de venir. Además, en nuestra zona es costumbre cocinar la primera vez que conoces a tus padres. Dicho esto, Isabella no me dio tiempo a hablar y volvió directamente a la cocina. Justo cuando estaba atónita, mi hijo bostezó al salir de la habitación. Javier, Isabella. Está bien. Déjala que lo haga, papá, dijo mi hijo con indiferencia. Isabella se movía de un lado a otro en la cocina mientras mi hijo y yo charlábamos en la sala. Después de charlar un rato, mi hijo me miró de repente con seriedad y dijo, papá, ¿qué te parece Isabella? Es genial. Es guapa y trabajadora, solté. Estoy realmente encantado con Isabella como nuera. Mi hijo sonrió y luego dijo algo que me sobresaltó. Papá, ¿qué te parece tu esposa? Después de decir eso, mi hijo se frotó la barbilla y me miró con una sonrisa. ¿Qué? Inmediatamente me enderecé y lo miré con incredulidad. Niño travieso, ¿cómo puedes tomarte una broma así? Mi hijo no se lo tomó en serio. Se levantó y me llevó a mi habitación. Tras cerrar la puerta con llave, dijo con seriedad, no bromeo, papá. Solo quiero que te cases con ella. No, no. Rechacé de inmediato y con firmeza la oferta de mi hijo. Esa chica es tan guapa y está tan bien dotada, y yo ya estoy viejo, ¿no estás bromeando?
A pesar de decir esto, amaba profundamente a Isabella, pero sabía que no había ninguna posibilidad entre nosotros. Tras un momento de silencio, mi hijo dijo lentamente, «Papá, mi madre falleció joven y tú me criaste de pies a cabeza. Has trabajado muy duro todos estos años. No es descabellado pedirle a Isabella que se case contigo y te sirva. Si estás dispuesto, encontraré la manera de que acepte». Mientras hablaba, sus ojos me miraban con furia. Moví los labios y la imagen de la elegante figura y el rostro seductor de Isabella resurgió en mi mente. «Hijo, ¿hablas, en serio?» «Claro». En ese momento, la voz de Isabella resonó desde la sala. «Tío, Javier, es hora de cenar». Mientras comía, la miré de reojo. Casarme con una mujer como ella valdría la pena perder 10 años de mi vida. Después, mi hijo me contó su plan. Lo dejaría todo hecho y luego aprovecharía la situación para grabarnos juntos. Con ese video como palanca, se atrevería a negarle su voluntad. Además, los caminos para salir de nuestro pequeño pueblo de montaña eran increíblemente difíciles de transitar, e Isabella no podría salir sola. Era como si Isabella fuera ahora un cordero al matadero. Cuando escuché el plan de mi hijo, al principio me resistí. Pero al pensar en la belleza de Isabella, sumada a la constante seducción de mi hijo, mi deseo finalmente superó mi racionalidad. Esa noche, Isabella y yo tuvimos nuestra oportunidad. Después de cenar, Isabella cogió una toalla y fue al baño a ducharse. Mi hijo me dijo enseguida que había escondido a propósito el gel de ducha de Isabella y que ella sin duda lo mandaría a traerlo. Entonces yo ocuparía el lugar de mi hijo en el baño y tendría sexo con ella, haciéndome pasar por él. Una vez resuelto el asunto, y aprovechando para grabar un video, no me cabe duda de que no podré derribar a esta mujer. Me froté las manos, que estaban empapadas de sudor. Solo pude asentir. Un momento después, se oyó el gorgoteo de una ducha en el baño. «Javier, me falta el gel de ducha. ¿Me traes una botella?» Efectivamente, todo sucedió tal como había dicho mi hijo. «Lo sé. Te lo traigo enseguida». Tras decir esto, mi hijo me puso un bote de gel de ducha en la mano y me hizo un gesto para que entrara. En ese momento crucial, finalmente cedí. Hice un gesto con la mano y le dije a mi hijo, «Hijo, si esto no funciona, probemos otra cosa. Tu papá, me siento un poco culpable». «No tengas miedo, papá». Mi hijo susurró para tranquilizarme, «No tienes que hacer nada al entrar. Ella tomará la iniciativa. Antes lo hacíamos en la ducha todo el tiempo. Además, el baño está nublado. ¿Cómo va a saber si eres tú?» Finalmente, me armé de valor y entré al baño con el gel de ducha en la mano. El baño estaba lleno de vapor del agua caliente, y podía oler la inconfundible fragancia de Isabella. «Javier, duchémonos juntos». La voz de Isabella resonó desde el fondo del baño. En ese momento, la tenue luz del baño se apagó de repente. Isabella gritó de inmediato. Sabía que debía ser obra de mi hijo. En un rincón del baño, vi un punto rojo parpadeante. Sin duda, era la sonda que mi hijo había instalado. En la oscuridad, sentí a la mujer acurrucarse en mis brazos. «No tengas miedo, estoy aquí. Vamos a ducharnos juntos», dije, imitando la voz de mi hijo. «Vale, jeje». Isabella pareció encontrar seguridad en mis brazos y empezó a tocar mi ropa. Al sentir a Isabella, ya no pude controlarme. La empujé contra la pared lisa. 3. «Espera un momento». Isabella me apartó de repente. Luego me dio la espalda. «¿Qué pasa?», pregunté, desconcertada. «Tengo la regla». Me sobresalté, el fuego en mi pecho se atenuó un poco. Entonces olí el penetrante olor a sangre. Era, efectivamente, mi regla. Sentí una mezcla de alivio y arrepentimiento. No podía hacer nada, así que salí del baño avergonzada. Al verme salir tan rápido, mi hijo me miró de arriba abajo, desconcertado, y preguntó, «¿Ya pasó?». Le sonreí con ironía y dije, «Está con la regla». Mi hijo se quedó atónito, claramente no se esperaba esto. Después de un momento, apretó los dientes y maldijo, «Esa zorra. ¿Cómo pudo arruinarme el humor así?». «Tranquilo, papá. Tengo muchas maneras de llevármela a la cama». Al ver la expresión feroz de mi hijo, sentí una sensación de extrañeza.
Siempre lo había recordado como un niño bien educado. Ahora caía en la cuenta de que, en tan solo 2 o 3 años desde su graduación, la sociedad parecía haberlo domesticado hasta convertirlo en una persona cruel y despiadada. En ese momento, llamaron a la puerta del patio. Miré a mi hijo con sorpresa. ¿Quién será, tan tarde? Se levantó y dijo, papá, vístete primero. Voy a echar un vistazo afuera. Regresé a mi habitación, busqué ropa y me la puse. La voz del jefe de la aldea, Carlos, también se oía desde el patio. Mi hijo, Javier, charlaba con él. Mientras charlaban, se dirigieron a la sala. Salí de mi habitación e invité al jefe de la aldea a sentarse. Fui directo al grano y le pregunté, jefe de la aldea, ¿qué pasa tan tarde que viene a mi casa? Oye, ¿no se trata de ese terreno detrás de tu casa? El jefe de la aldea encendió un cigarrillo y continuó, ¿no es Enrique, de nuestro pueblo? Dice que está interesado en ese terreno que tienes en tu patio trasero. Al principio te ofreció 100.000 yuanes, pero los rechazaste. Ahora ha subido el precio a 200.000 yuanes. Enrique es el hombre más rico del pueblo. Amasó su fortuna dirigiendo una fábrica en el pueblo a temprana edad y se dice que tiene decenas de millones en activos. Pero nunca me ha gustado. Así que rechacé la oferta del jefe de la aldea. La madre de Javier está enterrada en ese terreno. No quiero venderlo. El jefe de la aldea siguió persuadiéndome, Manuel, son 200.000 yuanes. ¿No te tienta de verdad? Además, Javier se casa, y el matrimonio significa dinero en todas partes. Deberías pensártelo bien. Por mucho que el jefe de la aldea intentara persuadirme, me mantuve firme. No. Al ver que no podía persuadirme, el jefe de la aldea dio un pisotón de frustración y se marchó furioso. En cuanto se fue el jefe de la aldea, mi hijo, que había guardado silencio hasta entonces, habló, papá, 200.000 es mucho dinero. Como mucho, puedo mover la tumba de mamá. ¿Por qué no la vendes? Sonreí, guardándolo en secreto. No se trata de mover la tumba. Ya lo sabrás cuando llegue el momento. Mientras hablábamos, Isabella salió del baño. Se había cambiado de ropa y tenía el pelo húmedo. Quizás era el calor del baño, pero sus mejillas rubias estaban sonrosadas, lo que la hacía parecer atractiva y atractiva. Mi hijo intercambió algunas palabras con Isabella, y ella volvió a su habitación a dormir. Después de que Isabella cerrara la puerta, mi hijo bajó la voz y me habló de nuevo. Papá, no te preocupes. Ya encontraré una solución para ti más tarde. Sabía que se refería a Isabella. Instintivamente quise negarme, pero las palabras se me quedaron en la punta de la lengua. Cuando llegó la hora de dormir, mi hijo me dijo que durmiera en su habitación esa noche. Era cierto que Isabella tenía la regla, pero aún tenía boca. Pase lo que pase, tenía que servirme. Habiendo aprendido de mi primera experiencia, esta vez no lo dudé. Entré a tientas en la habitación de Isabella a oscuras. ¿Por qué no enciendes la luz? Susurró Isabella desde la cama. No dije nada, sino que aparté las sábanas y me metí en la cama. Al instante siguiente, un cuerpo ardiente se me acercó. Isabella me envolvió como una suave serpiente de agua. Tomó la iniciativa y empezó a besarme. Me susurró al oído, acabo de arruinar tu diversión en el baño. Ahora déjame compensarte con esto. Dicho esto, Isabella se deslizó lentamente fuera de mí. Me quedé inmóvil en la cama, dejándola hacer lo que quisiera. Justo cuando sentí que ya era hora, encendí la luz de la habitación. Isabella apareció ante mí, desnuda. Yo todavía llevaba ropa interior. En cuanto a Isabella, se sorprendió al encontrarse sosteniendo un juguete. Ignorando la cara de sorpresa de Isabella, cogí su teléfono de junto a la almohada y descubrí que estaba grabando. Desactivé la grabación y la miré con calma. Dime, ¿por qué estás grabando? Isabella probablemente aún no se había recuperado del susto. Al instante siguiente, quiso gritar a todo pulmón, pero mi mano rápida la detuvo. No pudo, solo emitió un «bugugu». Cubrí la boca de Isabella y hablé con un tono que parecía traspasarla. Sé que intentas engañarme, pero ahora tengo pruebas. Dime la verdad y consideraré dejarte ir. Si estás dispuesta a cooperar, solo parpadea. Si no, tendré que usar otros medios para que cooperes. Isabella solo pudo parpadear obedientemente. Solo entonces le quité la mano de la boca.
Dime, ¿qué quieres hacer exactamente? De hecho, desde el momento en que mi hijo me dijo que quería entregarme a Isabella, presentí que algo andaba mal. Después de mucho reflexionar, estaba casi segura de que se trataba de una conspiración entre mi hijo e Isabella. Javier es mi hijo, no creo que me hiciera daño intencionalmente. Pero los hechos estaban ahí, y no pude evitar creerlo. Justo cuando estaba en un dilema en el baño, afortunadamente Isabella me rechazó a tiempo, dándome la oportunidad de ceder. También me mostró que Isabella parecía indecisa al respecto. Su indecisión me dio una pista. Esperaba que Isabella me contara toda la historia. En lugar de que mi hijo le tendiera la trampa, prefería que lo obligaran a hacerlo. Isabella se vistió de inmediato y me miró con un miedo persistente. ¿Qué quieres saber? La miré fijamente. ¿Por qué me tendiste una trampa? Isabella dudó un momento, pero finalmente decidió contarme toda la historia. Isabella era efectivamente la novia de Javier, pero su familia era muy pobre, mucho menos que la de Javier. Por eso, Javier siempre la había menospreciado. Pero Isabella siempre había estado profundamente enamorada de Javier. Hasta hace poco, Javier le dijo de repente a Isabella que quería casarse con ella. Isabella se alegró mucho al enterarse de la noticia. Pero antes de casarse con ella, Javier dijo que necesitaba que Isabella hiciera algo por él. Esto, dijo Javier, era para que Isabella me sedujera. Si se acostaba conmigo y guardaba pruebas, Javier se casaría con ella después. Isabella estaba desconcertada por el motivo de Javier. Pero Javier insistió en que no había margen para la negociación, si quería casarse con él, tenía que acostarse con su padre, Manuel. Bajo la presión y los incentivos de Javier, Isabella se vio obligada a aceptar. ¿Eso es todo? Miré a Isabella fijamente. Eso es todo. Asentí, borré la grabación y le dije a Isabella. Haz como si lo de hoy nunca hubiera ocurrido. Ayúdame a mantener la calma de Javier. Si no, tengo 1000 maneras de hacerte desaparecer de este mundo. ¿Entendido? Isabella sintió con miedo, era evidente que mi amenaza había surtido efecto. Salí de mi habitación y volví a la mía, donde vi a mi hijo sentado a la cabecera de la cama, fumando. Al verme regresar, mi hijo preguntó con curiosidad, ¿esa mujer no te atendió? Agité la mano y dije, con un tono deliberadamente conflictivo, olvídalo, todavía no me atrevo a hacerlo. Papá, te has esforzado casi toda tu vida. Esto no es nada. Solo disfruta. Te cubro las espaldas. Mirando la cara hipócrita de mi hijo, sonreí y no dije nada. Ahora estaba seguro de que mi hijo me estaba tendiendo una trampa a propósito. Pero no podía creer que el hijo que había criado durante tantos años se convirtiera en una persona tan desagradecida. Para que hiciera algo tan perjudicial para su propio padre, creía que debía haber alguna razón especial detrás. Esa noche, dormimos en la misma cama y hablamos un buen rato. A través de nuestra conversación, supe que mi hijo siempre había sentido curiosidad por la muerte de mi esposa. Pero yo nunca había hablado de ello. La muerte de mi esposa me había atormentado durante tantos años, y no quería que mi hijo sufriera el mismo dolor. Al amanecer, mi hijo finalmente cedió y se durmió. Después de que se durmió, saqué su teléfono en silencio. Nunca supe su contraseña, pero la descubrí tras varios intentos. Era el aniversario de la muerte de su esposa. Revisé su teléfono hasta que un mensaje de texto de un número desconocido me llamó la atención. ¿Quieres saber cómo murió tu madre? Después de leer el mensaje, lo comprendí todo al instante. Mi hijo había sido explotado por alguien con segundas intenciones. Guardé su teléfono en silencio y me dormí. La noche siguiente, mientras cenábamos los tres, llegó Carlos, el jefe de la aldea. Manuel, te soy sincero. Enrique tiene puesta la mira en tu tierra. Ofrece 500.000 yuanes por el terreno que está detrás de tu casa. Piénsalo. Esta vez, no solo el jefe de la aldea sintió envidia, sino que incluso mi hijo abrió los ojos como platos. ¿Qué pasa, tío Carlos? ¿No eran solo 200.000 anoche? ¿Cómo subieron a 300.000 en un solo día? Para ser sincero, Enrique especula que hay un mineral en el terreno detrás de tu casa. No sabemos qué es, pero somos gente común y corriente. No tenemos ni la habilidad ni los recursos financieros para la minería. Venderle la mina a Enrique es la mejor opción. ¿Qué opinas, sobrino?
Al ver que no me convencían, el jefe de la aldea empezó a persuadir a mi hijo. Incluso has traído novia a casa. La boda costará una fortuna. Con ese dinero, tu familia estará mucho mejor. Era evidente que el jefe de la aldea también había convencido a mi hijo, y él también empezó a convencerme de que vendiera el terreno detrás de la montaña. Pero permanecí impasible. Al ver que estaba decidido a no vender, el jefe de la aldea se puso nervioso. Manuel, ¿cuánto crees que lo venderías? Dime el precio. Como cabildero de Enrique, el jefe de la aldea probablemente se embolsaría una comisión considerable si lograba cerrar este trato. De lo contrario, dudo que estuviera tan interesado. Lo pensé detenidamente y levanté 2 dedos. El jefe de la aldea se quedó atónito. ¿200.000? Entonces, ¿por qué no accediste anoche? Dime, tú. 2 millones. Lo interrumpí. ¿Qué? El jefe de la aldea se quedó completamente atónito. Manuel, ¿estás loco? ¿Quieres vender una porquería por 2 millones? ¿Por qué no te dedicas a robar a la gente? Ignoré al jefe de la aldea y metí la cabeza en la comida. Esa noche, Isabella me dijo en secreto que mi hijo la estaba presionando otra vez. Esta vez, quería que Isabella me sedujera. Asentí y dije que esperaría. Prácticamente había descubierto que Enrique era quien estaba detrás de la instigación de mi hijo. Poco después, mi hijo vino a verme. A diferencia de antes, esta vez me dijo directamente que Isabella se había encaprichado conmigo y se había ofrecido a casarse conmigo. Ya la había conseguido, y ahora solo necesitaba mi aprobación. Sonreí, pero seguí negándome. Cuanto más ansioso se ponía, más expuesto quedaba. Para engañarme, incluso recurrió a una artimaña deshonesta. Al ver que me negaba, mi hijo se puso nervioso. Papá, después de todo, es mi piedad filial. ¿Cómo has podido traicionarme? ¿Piedad filial? Lo miré fijamente. Si no me equivoco, estás usando esto como palanca para obligarme a venderle el terreno detrás de la montaña a Enrique, ¿verdad? Mi hijo abrió los ojos de par en par, probablemente sin esperar que lo adivinara. No, 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 ¿cómo puede ser? Mi hijo lo negó rotundamente. No lo ocultes. Soy tu padre. ¿Cómo no iba a saber lo que te pasa por la cabeza? Pero tengo curiosidad. ¿Qué te dijo Enrique para que traicionaras incluso a tu propio padre? La mirada de mi hijo se volvió feroz de repente y me atacó con un palo. Por suerte, estaba en guardia y esquivé el golpe por los pelos. Unos segundos después, tenía a mi hijo sometido. Aunque tengo más de 50 años, he pasado la mitad de mi vida haciendo trabajos manuales. Un joven como mi hijo, que se pasa el día sentado en una oficina, no es rival para mí. Con mi hijo firmemente inmovilizado debajo de mí, gruñó frustrado, Manuel, mataste a mi madre. Quiero venganza. Me quedé un poco desconcertado. No esperaba que mi hijo dijera eso. Mi rostro se ensombreció. ¿Te lo dijo Enrique? Sí, Enrique me lo contó todo. Entonces dime, ¿qué te dijo? Las emociones de mi hijo se agitaban cada vez más. No eres mi padre biológico. Cuando descubriste que mi madre te engañaba, aprovechaste para que la mataran. Al oír esto, me quedé completamente atónita. ¿Este maldito Enrique, por beneficio propio, intentó sembrar discordia entre nosotros? Mirando a mi hijo, le conté su plan, así que Enrique te pidió que me tendieras una trampa y me mandaras a la cárcel. Claro. Solté una risa irónica y le expliqué, te han engañado, hijo. No lo puedo creer. ¿Sabías que el terreno detrás de nuestra casa se podía vender? ¿Por qué no lo vendiste? Me quedé atónita de nuevo. ¿Solo por esto crees que no eres mi hijo biológico? ¿Qué más? El año pasado quise montar un negocio con un amigo y necesitaba 100.000 yuanes. Enrique quería comprar el terreno, e incluso te lo supliqué de rodillas, pero no te conmoviste. Si yo fuera tu hijo biológico, ¿te resistirías a desprenderte de ese terreno? Al oír lo que mi hijo pensaba, no pude evitar reírme. Hijo, Enrique te está usando como peón. Mi hijo me miró con incredulidad, ¿qué más quieres decir? Lo miré con alivio, sé que quieres que venda el terreno de la colina de atrás. No te preocupes, mañana por la mañana Enrique aparecerá con 2 millones en efectivo para comprarlo. En cuanto a si soy tu padre biológico, entonces podemos hacernos una prueba de paternidad.
Al ver mi expresión de confianza, mi hijo dudó y dijo, ¿2 millones? ¿Cómo podría comprarlo? Siéntate y observa. No solo comprará el terreno por 2 millones, sino que también tendrá todas las respuestas que necesitas. 6. Al día siguiente, justo después del amanecer, Enrique llamó a la puerta. Manuel, abre. Los golpes molestaron a los perros del pueblo, que ladraron sin parar. Me puse el abrigo y fui a la puerta a abrir. Un hombre de mediana edad, vestido de bisón, estaba de pie en la puerta, temblando de frío. Una cadena de oro, del grosor de su dedo meñique, adornaba su cuello. Parecía un nuevo rico. Era Enrique, sin lugar a dudas. Llevaba una caja fuerte y, al ver la puerta abierta, entró directamente. Manuel, qué paciencia tienes. Estoy impresionado, dijo Enrique al entrar en mi casa. Una vez dentro, Enrique no perdió tiempo. Abrió la caja fuerte y puso una caja llena de dinero delante de mí. Luego sacó un contrato. Aquí tienes 2 millones. Si quieres vender ese terreno en la colina, firma este contrato ahora. Si no, me quedo con el dinero y me voy. Es tu única oportunidad. Te doy 5 minutos para que lo pienses. Al ver la expresión agresiva de Enrique, sonreí. Tomé el contrato, lo miré y, tras confirmar que era una transacción estándar, firmé. Enrique se sorprendió un poco al verme firmar con tanta facilidad. Después de un momento, sonrió lentamente y dijo, pensé que eras muy paciente, pero ¿no pudiste resistirte a firmar por 2 millones? Es suficiente dinero, pero en secreto intentas sembrar discordia entre nosotros solo para comprar mi terreno. ¿No es demasiado? Enrique se burló, es porque Javier es muy crédulo. Me acabo de inventar una historia, ¿quién iba a pensar que caería en ella? Asentí. Ya que tú conspiraste contra nosotros primero, yo también conspiraré contra ti. Tú. Enrique me miró con desdén. Se levantó y se fue, llevándose el contrato. Después de que Enrique se fue, mi hijo salió de la habitación contigua. ¿Confías en mí ahora? Lo siento, papá. El rostro del hijo se llenó de culpa. Debes tener curiosidad por saber por qué Enrique gastaría 2 millones para comprar ese terreno detrás de nuestra casa, ¿verdad? El hijo asintió. Sonreí y dije, esto es una estafa que llevo 5 años planeando meticulosamente. ¿Qué quieres decir? Enrique está en el negocio del mineral de hierro. Intencionalmente o no, difundí el rumor de que había mineral de hierro bajo el terreno detrás de nuestra casa. Enrique exploró nuestro terreno en secreto muchas veces, y como yo había premeditado el plan, logré engañarlo. Pero no esperaba que este tipo llegara tan lejos como para tenderme una trampa solo para conseguir el terreno a bajo precio. Después de escuchar lo que dije, mi hijo comprendió de repente. Pero seguía un poco desconcertado. Entonces, ¿por qué estaba tan ansioso por comprar este terreno? Es aún más sencillo. Descubrí fisgoneando que firmó un contrato recientemente. Si no entrega suficiente mineral de hierro en el plazo establecido, tendrá que pagar una multa considerable. Pero no puede producir más mineral del que ya tiene, así que ahora solo puede depender de nuestro terreno. Mi hijo asintió, comprendiendo perfectamente lo que quería decir. Miré el dinero sobre la mesa y respiré aliviado. ¿No tienes curiosidad por saber cómo murió tu madre? En realidad, fue asesinada por Enrique. Mi hijo abrió mucho los ojos. Miré por la ventana y dije con calma, hace 20 años, tu madre trabajaba en el pueblo. Enrique cortó el único camino del pueblo para extraer minerales. Para llegar a casa, tu madre tuvo que tomar un pequeño sendero, se cayó de la montaña y murió. Entonces, Enrique es el verdadero asesino. Apreté los puños. Sé que la ley no puede castigarlo. Solo puedo vengar a tu madre a mi manera. Estos 2 millones no son mucho, pero al menos le darán consuelo. Tras escuchar lo que dije, mi hijo guardó silencio absoluto. Probablemente no esperaba que la verdad fuera esta. Le di una palmadita en el hombro y le dije con seriedad, Isabella es una buena chica. No puedes decepcionarla. Usa este dinero para comprar una casa en otro lugar, y el resto lo usaré para tu boda. Cásate cuanto antes.